Y bueno, pues introducir lo que será la sesión de hoy. Es la segunda parte de la que comenzamos por ahí por el mes de julio, y en donde el objetivo es que se presenten y se comenten las ideas generales de los capítulos que cada uno de ellos tienen en el libro que ahorita vamos a comentar, en el proyecto editorial que ahorita vamos a comentar, y bueno, después una discusión, ¿no? Siguen siendo temas que giran alrededor de la educación, de la inclusión y de la gestión cultural, pero ahora después del impacto del COVID, ¿no? O sea, cómo algunos de esos proyectos o programas fueron impactados por el COVID-19 y cómo finalmente pues, se respondió en estos temas ante esta situación. ¿Sí? Entonces, pues parece que va a estar muy interesante la plática y voy a presentar a quienes van a exponer. Sí, está con nosotros el doctor Humberto Trejo Catalán, que bueno, le pediré a cada uno de los expositores que antes de comenzar, pues ellos mismos se presenten brevemente. También estará con nosotros Melanie Guzmán y Atsiri Molina. Sí, Melanie me comentó que, bueno, tenía que llegar un poco tarde, entonces, pues yo creo que ella estará presentando al último. Y también la doctora Azalia Romero, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Entonces, como comenté, sobre todo el objetivo es analizar y socializar estas experiencias que estarán en este libro que lleva tentativamente por título Impactos del COVID-19 en proyectos de educación, inclusión y gestión cultural. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulos, me voy a permitir darle la palabra al doctor Humberto Trejo Catalán. Humberto, si antes de comenzar te presentas, por favor, y pues comenzamos con tu exposición. Tendremos alrededor de 20 minutos. Yo por ahí les comentaré, los interrumpiré cuando les queden alrededor de 4 minutos, de 3 minutos, pero tendremos 20 minutos por bloque de capítulo, ¿no? Si van a exponer 2 personas el capítulo, bueno, entonces pues serán 10 minutos para cada persona, ¿no? Pero en este caso, pues como Humberto, pues eres único autor de tu capítulo, pues tienes hasta 20 minutos. Entonces, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Tonatiu, gracias a todos los asistentes. Bueno, pues en principio, reiterar el agradecimiento por la invitación a participar en este proyecto. Cuando nos hiciste la invitación, me surgió la idea de proyectar un trabajo que se venía haciendo de manera muy entusiasta, muy espontánea, en el marco de la pandemia, como ocurrió entre varios colectivos académicos. En este caso se trata de la iniciativa que surgió entre un grupo de colegas de México, de América Latina, de España y de Portugal, para desarrollar una cátedra que se denominó Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, como un esfuerzo para integrar este entusiasmo que se había detonado de manera muy, insisto, muy espontánea, muy horizontal por un grupo de colegas. La pregunta que me surgió a partir de la invitación es cuáles habían sido las causas que detonaron la creación de la cátedra, cuál era la viabilidad de la cátedra más allá de la pandemia y qué explicaba la dinámica de trabajo de este colectivo. Sé que la pandemia fue un espacio propicio
para una efervescencia, es decir, surgieron como hongos en el mejor de los sentidos, digamos, estas iniciativas que hablaban, sí, del contexto en el que nos ubicó la pandemia, de esta retiro forzado, de este alejamiento de las aulas. Y entonces, bueno, pues había que buscar voces e interlocutores para, primero, para reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo, y segundo, para seguir haciendo producción académica, para encontrar rutas no solo de entendimiento, sino de superación de lo que estábamos viviendo. Sin embargo, había siempre la duda de dimensionar la originalidad, la singularidad de este esfuerzo. Sabemos que eso está en el ADN de las personas, buscar esta singularidad en medio de la normalidad en la que nos movemos. Y entonces, la indagación me llevó a lo siguiente. Primero, la cátedra que yo estimo como un movimiento exitoso, por las razones que expondré más adelante, tuvo un antecedente importante, me parece muy sólido, que le permitió llegar, digamos, fortalecida al contexto de la pandemia. Esto honestamente no lo había reflexionado antes, sino a partir de la construcción del artículo. Me di cuenta que la cátedra se fue construyendo desde la institución donde algunos de los que formamos parte de ella estábamos, que es el CRESUR, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa para el Sur Sureste, una institución pequeñita, desde la cual habíamos iniciado una serie de contactos con instituciones académicas de diferentes partes de América Latina y de España, y que a partir de la constitución de una publicación y de diferentes foros, primero presenciales, se fue construyendo esta red de académicos que en algunos casos se volvió muy fraterna. Establecimos relaciones realmente profundas y fraternas, por ejemplo, contigo mismo, con el doctor Tonatiuh, con la doctora María Elena Anguiano, pero también con el doctor Jaime Montes de la Universidad de La Serena de Chile, y con otros académicos que no enuncio para no dejar fuera ninguno, pero hubo colegas sobre todo de Argentina, de Perú, de España, con los que pudimos tejer esta amistad. El protagonista, debo decirlo, de esta construcción, de este tejido de relaciones, más que yo mismo, que me desempeñaba como rector, fue nuestro secretario académico, el doctor Víctor Avendaño Porras. Era en principio su trabajo, estaba en su ámbito de responsabilidad, pero además tuvo el talento, tuvo el don de gente, de inteligencia, de hacer profundos estos lazos, lo cual siempre le agradeceré. Y cuando nos encontramos con la pandemia, resulta que ya estábamos en una dinámica anclada, digamos, en la producción cotidiana de la revista. La revista se publicaba trimestralmente, la revista interdisciplinaria de estudios latinoamericanos, que publicábamos
en asociación con la Universidad de La Serena de Chile, con el doctor Jaime Montes como codirector, y estaba anclado también en la realización de seminarios, de foros, perdón, en este caso fueron foros virtuales. El primero fue una reflexión sobre nuevos humanismos y el COVID. El doctor Jaime Montes nos hizo ver la dimensión, digamos, epocal que podía tener la crisis generada por la pandemia, lo cual finalmente ocurrió. A partir de este congreso, surgieron otros temas, el entusiasmo creció porque ya estábamos comenzando el aislamiento, las iniciativas se multiplicaron y particularmente el doctor Jaime Montes y el doctor Víctor Avendaño, junto con el doctor Ángel Espina de España y en su momento el doctor José Tazar de Argentina, imaginaron este proyecto, crearon la cátedra, invitaron de manera muy generosa al colectivo de académicos que estábamos cerca de ellos y fue tomando un curso propio, una dinámica propia que finalmente constituyó este fenómeno que es el que analizo en el artículo, que es la Cátedra Intercultural de Pensamiento Crítico. Ha sido un proyecto muy interesante, reúne, tengo el número por acá, reúne un número cercano a los 300 académicos de más de 10 países de la región. Ha concitado congresos muy importantes que promedian arriba de los 800 participantes. Han publicado más de 20 libros y organizaron además diferentes grupos de trabajo alrededor de estos temas, encabezados por académicos que de manera, bueno, un poco por invitación y un poco por autopostulación, tomaron la responsabilidad de encabezar diferentes grupos de trabajo, 12 grupos de trabajo que constituyen la cátedra. Me llama la atención también tres elementos que distingo como rasgos que le dan mucha fortaleza a la cátedra. Uno, la horizontalidad. Es un movimiento de académicos, no de instituciones. En ese sentido, es un movimiento de pares, donde los pares acuerdan, los pares interactúan, los pares deciden y buscan luego el respaldo de las instituciones para que sus proyectos puedan ser proyectados a través de ellas. A veces entiendo, a veces lo logran, a veces no lo logran, pero sus proyectos van más allá de lograr o no el apoyo de todas las instituciones. La cátedra está generando, y este es otro rasgo interesante, está generando su propia institucionalidad, tiene una mira fija, muy bien proyectada, que es la de lograr constituirse en una cátedra UNESCO que le permitirá además en su momento contar con recursos y generar una proyección importante en la región de su interés, que es Iberoamérica. Y otro rasgo que está en el principio y el desarrollo de todo el proyecto es esta espontaneidad que surge de la horizontalidad, cómo los temas se van acomodando al interés de los actores, dado que la institucionalidad tiene esta
esta flexibilidad, digamos, y esta apertura. Y van surgiendo a partir de esta espontaneidad. Veo que a veces los temas se empalman, la interculturalidad y el pensamiento crítico son temas en construcción, no son campos canónicamente definidos, sino están en una construcción muy dinámica, y esto hace que a veces los temas se empalmen, pero también algunos temas se abren demasiado y generan otros campos de interés de la cátedra. Me parece que también esta reflexión sistemática del trabajo que realiza este colegiado me permitió identificar algunas áreas de atención. Por ejemplo, si bien la cátedra nace con una vocación internacional, que está en su nombre mismo y con un tejido de redes internacionales interesante, robusto, al cabo del tiempo, el 80% de los participantes de la cátedra es mexicano. Y de ese 80%, el 80% son profesores. Profesores principalmente de educación básica, también de educación media y también de educación superior. Esto tiene que ver con, digamos, la huella de origen que le dejó el CRESUR, que es el espacio de donde surge. Tiene también que ver con una necesidad de los profesores de estos niveles para hacer vinculación, para tener este espacio, además de formación, que es una de las actividades a las que se ha abocado la cátedra, por abrir sus horizontes a diferentes ámbitos de conocimiento, pero también puede ser un límite para el desarrollo de la cátedra. Creo que la cátedra necesita fortalecer su internacionalización y necesita también fortalecer su transversalidad. Cada vez será necesario ampliar y fortalecer vínculos con académicos de otros países de la región y de niveles superiores y medios superiores, pero sobre todo superiores, que es, digamos, el núcleo que moviliza la cátedra. Y ahí hay otro foco de atención interesante. Del universo de participantes, hay un núcleo de más o menos el 8% de los participantes que son muy activos, están movilizando el trabajo de la cátedra y un 80-92% que tiene diferentes grados de pasividad. Parte de este fenómeno también se explica porque esta mayoría desconoce las posibilidades, las alternativas de participación que tiene la cátedra. No conocen los grupos de trabajo que están conformados, no saben en consecuencia cómo pueden participar, no conocen las reglas del juego de la propia cátedra, y son más bien, digamos, como el 60% de los participantes de la cátedra se constituyen como un público de la misma, no como actores de la misma, sino como seguidores, como público, como personas que están atentos a lo que ocurre, pero no saben que pueden participar. Y aquí, digamos, estos principios de horizontalidad, espontaneidad y una institucionalidad
digamos, socialmente construida y compartida, eso comienza a romperse, comienza a ser parte del pequeño núcleo que está movilizando la cátedra, pero no de la mayoría. Creo que también ahí hay un área de oportunidad interesante para desarrollarla. Y bueno, pues básicamente es el trabajo que se hizo. Estoy muy agradecido por la invitación, mi querido Tonatiuh, porque nos permitió reflexionar sobre algo que está ahí, que es cotidiano, y dimensionar también las posibilidades de que este esfuerzo trascienda la pandemia. Yo creo que esas posibilidades están ahí, son efectivas, pero depende también de las decisiones que se tomen ahora y ojalá un movimiento con estas características de espontaneidad, de horizontalidad, de una institucionalidad construida desde abajo que abra espacios para el desarrollo de las propuestas surgidas desde los propios profesores y desde los académicos, tenga la proyección que sus fundadores esperan, le haría bien y le hará bien al ámbito cultural y académico de la región contar con una cátedra internacional consolidada, con un esfuerzo con estas características que se buscan de cátedra UNESCO y con la transversalidad que conecte a los profesores investigadores de nivel superior con los profesores de educación básica y de educación media de la región. Espero que así sea y que sea para bien. Pues muchas gracias. Hasta aquí mi participación, Tonatiuh, y quedo a la orden. Gracias. Muchas gracias, doctor Trejo. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra a la doctora Azalia Romero. Y bueno, le voy a pedir que ella misma se presente antes de iniciar. Y no sé si hay alguna de tus coautoras, Azalia. No, ¿verdad? Creo que no. No están, justo hoy están también ellas participando en otras pláticas. Yo entré a la anterior y salí y me vine a esta. Muy bien. Pero, ok, entonces pues, tendrás hasta 20 minutos para tu exposición. Ok, gracias. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla porque como voy a manejar algunos datitos, siento que me ayudaría más apoyarme visualmente. Bueno, yo soy Mirna Azalia Romero Hernández, soy profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, me desempeño en docencia en el área de la salud y formo parte del cuerpo académico SEA 115, colaboro con otro cuerpo académico también de la salud, con la Escuela de Odontología. Coincidimos junto con estos grupos porque también nos interesa la formación y la educación y pues cómo finalmente todas las áreas de la sociedad se juntan y nos involucran en estos procesos, ¿no? Entonces tengo el gusto de conocer al doctor Tonatiuh, a la doctora María Elena Anguiano, con quienes también hemos compartido trabajos anteriores con otros temas donde nos hemos visto en coincidencia. Entonces, bueno, vamos a comentar brevemente de lo que nosotros escribimos, que es la experiencia del estudiantado de la Universidad Autónoma de Guerrero ante las adaptaciones curriculares por lo del COVID. No me cabe en el título, pero básicamente nuestros comentarios son sobre el área de la salud. Entonces nos enfrentamos al golpe del cambio abrupto que se dio de la concepción de la educación a distancia. Por emergencia necesitamos la educación a distancia, sin embargo, esto es toda una evolución que empezó desde hace muchos, muchos años. Aquí nos dicen que fue más o menos a finales del siglo XIX, donde se empezó por la correspondencia y esto implicaba una alta responsabilidad del educando que
tenía que hacer la técnica de autoestudio. Básicamente las guías eran a través de medios escritos. Y tenemos una crisis generacional en la concepción de esto debido a que tanto profesores que nos hemos formado en un sistema tradicional de enseñanza frente a la clase, como el alumnado que hoy por hoy pide más atención. Creo que son generaciones más favorecidas en cuanto a la atención, a la expresión, y obviamente demandan esta atención. Entonces, la conceptualización de lo que es la educación a distancia se ha visto muy comprometida. Es una situación, una queja que nos presentan porque nosotros somos sistema presencial y tuvimos muchas situaciones con nuestros alumnos. Entonces, sí, desde el presencial el problema básico se presenta entre la figura frente a clase, la forma conferencia y unidireccional, donde el alumno solamente escucha o copia o escribe o hace alguna situación, pero siempre nada más es receptor. Difícilmente es interactor, y el modelo ideal es el de la interacción bidireccional profesor-alumno. Sin embargo, pues en presencial nos sigue costando mucho trabajo conseguir este fenómeno. Ahora que se inició la emergencia vía virtual, pues nos reclama una situación de conectarnos. La situación del autoestudio, la dirección, la vigilancia, cuesta mucho trabajo poder estar de este modelo de abajo, donde uno organiza todo y puede trabajar a las personas que no están y que necesitan el contacto personal, y que parece ser que su atención se fue hacia allá. Y esto genera una crisis. La otra situación es la globalización. Nosotros partimos de que hay todo un sistema para que podamos conectarnos, y entonces se dice, sí, sí podemos, porque hoy por hoy todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo se puede conectar por redes sociales, todo el mundo sabe de cuando se habla de un fenómeno, de cualquier cosa viral a través de medios digitales. Sin embargo, pues para Guerrero no es esta la realidad. Sabemos que desde principios del año 2000-2006 en México se empezó a implementar esta situación de la virtualidad con las aulas de medios en las escuelas primarias. Sin embargo, es un programa que ha costado mucho trabajo por los mantenimientos. Hoy por hoy muchas aulas no trabajaban porque no tenían internet, porque los equipos son obsoletos, porque los recursos requieren mayor velocidad, etcétera. Y sobre todo pues el mantenimiento y el compromiso de las autoridades, lo cual no siempre es fácil. Las mismas universidades que sí cuentan con sus aulas de cómputo con conexión, aún así lo tenemos limitado. Nuestra capacidad y calidad es moderada y definitivamente no es suficiente para la matrícula que manejamos. Decimos entonces también que principalmente las redes se ocupaban para entretenimiento, ¿no? Entonces, para películas, para comunicación social, y esto había sido o sigue siendo un medio que favoreció la interacción del alumnado con estas áreas digitales, y entonces parecía muy fácil poder hacer este cambio de la educación y poder responder a la manera emergente. Sin embargo, nos enfrentamos a que cuando este cambio de la parte lúdica a la de trabajo, a la de responsabilidad del alumno se llenó de cosas, tanto de lo que tenía que hacer, tanto de las exigencias por parte del profesorado, que dimos tarea, porque al fin de cuentas el chico está en su casa, ¿no? Pero finalmente el que queremos desconocer el trabajo de casa, que implica más tiempo, más atención, más lo que tengamos que cumplir afuera. A veces creo que el salir, el puro transporte hacia la escuela era un desahogo, pues ahora ya no contamos con eso. Entonces el alumno se enfrenta a tener que colaborar en casa por el trabajo que implica las labores propias del hogar junto con sus tareas. Entonces, desafortunadamente, en muchos casos esto se reflejó en cantidad y no en calidad. También el problema de la sobreinformación. A la hora de que se les pide que hagan un trabajo, bueno, pues se enfrentan a que abren internet y no saben qué fuente tomar. El acceso
a las páginas académicas, la falta de experiencia no nos permitió esto, y el riesgo. También nos enfrentamos a que empezaron a necesitar aplicaciones, empezaron a necesitar programas para poder ejecutar determinadas labores en sus equipos, y la descarga, porque sabemos que generalmente optamos por los programas libres, pues nos exponen a páginas con virus digitales y robo de datos, etcétera. Y para la gente que no tiene identidad, un solo clic puede exponer cosas importantes. Hablando de medios electrónicos, que ya mucha gente maneja su banca por internet. Guerrero es un estado del sur y es de los estados que ha tenido mayores problemas con estos. Entonces, tenemos las estadísticas del INEGI, de la Encuesta Nacional para Medios Digitales. Comparamos 2018 con el año 2020, pues pre y post pandemia, ¿no? Entonces nos decía que la conexión a nivel nacional en México era del 65.8% y solo subió hasta el 72% después de la pandemia. En cuanto a la conectividad, y la media nacional de los estados se encontraba entre el 65 y el 80%. La diferencia importante entre los medios urbanos y rurales, donde el medio en el 2018 era del 73% contra el 40% del área rural. Sin embargo, después de la pandemia subió al 78% y el área rural solo llegó al 50%. ¿Por qué es importante esto? Pues Guerrero está rodeado de área rural. Nuestros alumnos vienen de todas partes del estado y el 40% de ellos, la matrícula de la Universidad Autónoma de Guerrero es aproximadamente de 90,000 alumnos y el 40% pertenecen al área rural, lugares donde ni siquiera servicios básicos de electricidad están garantizados, entonces la conectividad es muy baja. Y según el estudio nos dice, en el 2018, era del 52.9%, después de la pandemia aumentó al 60%. Los hogares y la conectividad estaban en un 64% en el área urbana de Guerrero y en el área rural hasta un 47%. Entonces, el alumnado se enfrentó a este terrible problema, pues de que no se podían conectar. Poder tener tan solo internet en casa era prácticamente no posible. Aquí se conectan muchos chicos yendo a ciber, pero en el cibercafé pues no podíamos enviarlos a que se juntaran, a que se hacinaran por la exposición de la infección. Y entonces nos decía también que en el 2018, según el nivel de estudios, las principales áreas que se conectaban en internet, que hacían uso de internet, pues eran el posgrado y medio superior. La educación básica era pues mínima, era hasta del 2%, y la educación primaria pues menos. La encuesta está basada en personas mayores de 12 años. Sabemos que después de la pandemia, la gente que se conecta a internet pues ya es desde los 4 o 5 años, ¿no? De donde les están pidiendo que se presenten en las actividades. En cuanto a los problemas, que además de la conectividad para el 2018 principalmente eran la velocidad, la interrupción del internet, el exceso de información, los riesgos de infecciones o entrar a lugares que les podían generar un posterior daño a su equipo, y la capacidad de navegación. Hablamos de las personas que tienen capacidad de navegar y de saber lo que quieren y encontrarlo. No tengo los datos contrastantes para el 2020 y obviamente todo esto se potenció. Anteriormente, bueno, o ya decíamos que las personas, las nuevas generaciones ya nacieron digitales, ¿no? Para ellos es muy fácil, es muy intuitivo entrar, enfrentarse a un aparato y encontrarle el modo a las generaciones anteriores, donde con mucho miedo tocamos un botón o una aplicación o algo. Ellos parece que es una forma intuitiva. Entonces, cuando se pasó a la situación digital, se dijo, bueno, pues es muy fácil, para los jóvenes es muy fácil. Pues la realidad fue que no. Anteriormente, nuestras generaciones, tenías que tener un conocimiento mínimo básico de programación, que es los programadores, los que tienen estas carreras de ingeniería, eran generalmente pues alguien que teníamos de compañero en el salón, algunos profesores que nos dieron algunas introducciones, y con esto empezamos a utilizar aparatos.
resulta que ahora que empezaron nuestros alumnos, pues la mayoría no tenían acceso a esos medios, era muy difícil que todos tuvieran. Ya al poder estar en la universidad y al estar lejos de sus hogares, se vieron los padres en la necesidad de comprarles algún dispositivo electrónico, y ellos están en sus pininos, están empezando a experimentarlo, y generalmente se retroalimentaban de los compañeros que les enseñan a usar programas como Word, Excel y las cosas básicas para trabajar. Pues ahora se enfrentaron a que no, y hay que estarlos tratando de guiar de cómo puedan ellos hacer sus tareas, conectarse, qué prender, qué no prender, cómo hacerle. Y la situación de los equipos. Los equipos, pues generalmente era uno por familia, había una computadora por la familia, pero ante la demanda de las clases en línea, pues nosotros estábamos pidiendo, la carga de materias les sigue pidiendo que estén conectados toda la mañana, pero resulta que son 4 o 5 personas de la misma familia que necesitan estar conectados varias horas al día, y sencillamente no está dentro de las capacidades de la familia poder tener equipos para ello. Se vieron también problemas situacionales a nivel de salud. Principalmente lo que se vio afectado fue la salud mental a nivel de ansiedad y otras cosas. La ergonomía, la mayoría de las personas no sabemos tener una buena postura, y entonces vamos agarrando, adquiriendo problemáticas como la mano con el ratón, como la espalda, que se reflejan en un dolor crónico y constante, y además pues demandante, porque es a lo que se dedican ahora. Los problemas con los niveles que se reflejan en estrés, ansiedad y depresión, que se ven y que influyen en el rendimiento académico. Nos enfrentamos también al sedentarismo, y entonces el consumo compulsivo de alimentos y la falta de ejercicio, que se reflejan en obesidad, y que la media nacional va cerca del 30 y 40% de los jóvenes, lo que es preocupante debido a que estamos viendo muchos estragos por esta situación. También las situaciones de violencia y de la economía propias de cada persona. En cuanto a los profesores, hablando de los personajes interactores de esta situación, bueno, pues el profesor se enfrentó a tener que capacitarse a la dificultad, sobre todo a los más grandes que están más arraigados a su forma de trabajo. Costó mucho trabajo la adaptación y la transferencia a la educación en línea, y con la queja constante de que no se mejoró. Básicamente queríamos tener el mismo sistema que teníamos en clase presencial detrás de una pantalla, lo cual es poco posible y requiere mucha planeación. Se vieron afectadas las formas de evaluación, ya que el profesor, para poder estar diseñando exámenes o forma y colección de trabajos, fue bastante difícil. Implica creatividad, implica afectación en la atención personal y seguimiento del alumno, la planeación en tiempos y simplificación de contenidos. Además de la comunicación, se enfrentaron a mucha presión. El trato humano se vio muy afectado en esta situación. Importante y una queja interactiva tanto el alumno como maestro, desde la empatía y el respeto. Efectos nocivos que pueden caer en dificultades como son el autoritarismo, no dejando al lado que el profesor como persona también tiene una dificultad aquí, lo que les decía, principalmente la adaptación digital, el abuso con exposición. Muchos profesores que hicieron todo su esfuerzo y sin embargo cometieron errores, fueron grabados en línea y expuestos, con algunos se hizo meme y con algunos son expuestos en redes sociales, en grupos internos del alumnado, lo que también nos habla de un fenómeno de la apreciación y el respeto de las autoridades con quienes estamos trabajando, además de la exposición de la intimidad. Difícilmente la mayoría del profesorado tiene un espacio especial para poderlo dedicar sin tener intervenciones del medio, del ruido, de la luz, para poder dar una mejor clase. El alumno tuvo problemas de conectividad, de audio, de visibilidad, de definición y de cámara, lo que les afectaron en sus evaluaciones, los que les afectó en una falta de cumplimiento de la exigencia e incomprensión del profesor. Los problemas del ambiente externo, muchos de ellos estaban en lugares con mucho ruido, pero pues no pueden hacer nada contra eso, tenerse que capacitar
cuando nunca habían estado involucrados en medios digitales, cómo participar, cómo recibir atención individual, fueron sobresaturados por tareas, fueron también, señalan que no hay actividad del profesor, el profesor solamente los está escuchando y todo el trabajo de la clase pende y depende de solamente del alumno. Sufrieron muchos discriminación, hostigamiento. El alumno como persona pues tiene muchas variables que también debemos de no dejar de comprender, como son la economía, la disponibilidad de equipo, las condiciones personales, y ahí entran todas las discapacidades, porque pues justamente fue ahí donde la sobreexigencia se manifestó o produjo intolerancia que se mostró en la evaluación del alumnado. Esto generó problemas importantes de estrés que han ameritado atención a nivel psicológica, problemáticas del hogar y el ambiente. La forma en que se valora el aprendizaje con la calificación, ya que, como dicen, el alumno ya se volvió meramente cuantitativa y no cualitativa, solamente ya se preocupan por entregar y no por entregar trabajo, sino por aprender para poder tener una calificación sin tener la necesidad o la formación. Esto es muy importante porque nosotros tenemos alumnos ya en formación profesional y es muy difícil para ellos, se enfrentan a la frustración de no poder. La Universidad Autónoma de Guerrero, a partir del 2008 y entre el 2015 estuvo haciendo muchas gestiones, contábamos con modelos para poder hacer la práctica, pero ahora ya no es posible. Se compraron aparatos digitales para poder hacer uso en el aprendizaje, sin embargo son programas de muy alta definición que no se pueden reproducir en cualquier equipo, y por lo tanto todos esos son los recursos presenciales a los que ya no pueden en este momento acceder los alumnos. Se inició con el programa del Aguagro virtual, para tratar de dar carreras en línea, pero el área de la salud no está disponible por la alta necesidad de práctica. Salia. Ok, teníamos biblioteca, pero ahorita ya no es posible. El área de la salud tiene tanta capacidad de práctica que nuestros alumnos prácticamente salían al medio laboral y podían ingresar. Nuestros alumnos ya no tienen ahorita esta posibilidad por la situación de la pandemia. Los problemas básicos que tuvieron nuestros alumnos fueron de conectividad, equipos con problemas, eficiencia, recursos, dificultad de tiempo. La mayoría prefieren el formato presencial y muy pocos consideraron, solo el 14% consideró que tenía mejora en el aprendizaje. No nos queda más que seguir evolucionando y adaptándonos. Esto fue una forma emergente, sin embargo hay mucho que rescatarle al sistema y seguirnos cuidando. Sobre todo seguir considerando la variabilidad de las condiciones humanas para poder tener una verdadera inclusión. Es todo. Muchas gracias, doctora Salia. Bueno, ahora continuaremos. Me parece que no ha llegado Melanie, que comentó pues que tenía una clase y iba a estar un poco tarde en el seminario, pero le vamos a dar la palabra a la doctora Atsiri Molina, quien ella es coautora y bueno, de hecho es la directora de tesis de Melanie, para que nos comente cuál ha sido pues parte así de la construcción del texto, pero también su experiencia en esto que ahora le llaman la formación de recursos humanos en la investigación, ¿no? Que bueno, parte, ya lo habíamos dicho la otra sesión, no lo dije esta sesión, pero que es parte del objetivo de este libro, ¿no? Contribuir a esa formación de recursos humanos en investigación, estando pues con el profesor, con los asesorados, y que son pues varios casos, varios capítulos en este libro. Entonces, por favor, doctora Atsiri, si te presentas brevemente y luego nos das tu exposición, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sería posible a lo mejor que esperemos a que llegue Melanie, porque ella es quien tiene como el cuerpo, justamente en esta labor y en esta tarea de formar a los estudiantes? Ella es quien acordamos que ella expone en general y yo hago comentarios, entonces no quisiera como robarme ese espacio y sobre todo que ella escuche, bueno, que tenga retroalimentación.
Si es posible que alguien más presente por ahora. No, mira, de hecho se está uniendo. Entonces bien, ya bien, está bien. llegando. Sí. Bueno, entonces a lo mejor en lo que se incorpora, sí les platico que yo soy socióloga, trabajo en la Universidad Veracruzana, en el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes, y también participo desde su inicio con el doctorado, maestría en gestión de la cultura de la Universidad de Guadalajara Virtual, donde Melanie es la estudiante de doctorado a quien le estoy dirigiendo tesis en tema de consumo cultural de estudiantes, el cual yo he trabajado acá desde la Universidad Veracruzana, y también ella lo está haciendo en relación con la oferta cultural que tiene la Universidad de Ciudad del Carmen en Campeche, por lo cual es importante, o más bien estos dos temas son los que nos traen aquí, y el trabajo que ella ha desarrollado y lo que presentamos el día de hoy es uno que tiene que ver con el consumo cultural de estudiantes, y en cuanto a espacio y tiempo se iba a analizar el uso que hacen los estudiantes de la oferta de la Universidad del Carmen, de la oferta cultural. Sin embargo, el periodo de observación que ellos tienen marcados dentro del doctorado comenzó justo en el semestre de febrero del año pasado, y vimos que lo que ella iba a observar ya no era observable, y ahora ella nos dirá qué y cómo. El material que presentamos aquí es uno más bien de carácter metodológico, que nos permite, o nos tomamos la libertad de hacer la reflexión de qué y cómo cambian las circunstancias sociales, con ello los objetos de estudio, dado que los sujetos que estamos estudiando tienen otras condiciones y disposiciones para vivir, que a todos nos ha tocado estar guardados en esta situación de distanciamiento social. Por ahí yo lo dejaría, Tonatio. Gracias. Muy bien. Gracias, doctora Tsiri. Igual, si después de la intervención de Melanie hay algo que agregar, con mucho gusto. Entonces, Melanie, bienvenida al seminario. La dinámica ha sido que, bueno, ustedes mismos se presentan, y después tendrás alrededor de 15 minutos para la exposición, y para que después, si la doctora Molina tiene algo más que decir, algo que añadir, lo haga, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Claro, comparto mi pantalla, que espero que estén viendo. Y me presento. Sí, ok. Yo soy Melanie Felipa Guzmán Ocampo, soy doctorante en el programa de doctorado en gestión de la cultura UDG Virtual, y como acertadamente decía hace un momento la doctora Tsiri, ella es mi directora en este trayecto de investigación para lograr pues concretar la tesis. Entonces, estamos muy agradecidos con la invitación para poder exponer cuál ha sido el paso metodológico en este trabajo. Les comento, yo soy profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Carmen. El motivo de mi investigación tiene que ver con la situación específica de mi universidad. Estamos ubicados en Campeche, en esta isla, vivimos en una isla, así que aquí está Universidad Autónoma del Carmen, o por sus siglas, UNACAR. Muy bien, ¿qué estamos trabajando desde el año 2019, la doctora Atsiri y su servidora? Este trabajo que hoy hemos nombrado, mirar a los jóvenes estudiantes en pandemia. Los desafíos conceptuales y metodológicos todavía por resolver. ¿En qué se centra este trabajo? Este trabajo se centra en los trabajos, necesarios, en estos ajustes que se hicieron a los elementos teóricos empleados y a la metodología del proyecto de investigación, que tiene que ver con el consumo cultural desde el año 2020 de los jóvenes universitarios
de Ciudad del Carmen, Campeche, caso específico, Universidad Autónoma del Carmen. El trabajo inició en 2019 pensando en un consumo cultural, ese consumo cultural como lo conocemos, llamado tradicional, en donde yo a lo mejor compro un boleto, me voy al teatro, ocupo una butaca, o me inscribo en un gimnasio, o me voy al malecón, en este caso en la ciudad hay malecón, a observar el atardecer, ese consumo cultural en donde yo salgo al entorno en donde estoy. Ese era el consumo cultural que en un inicio estábamos iniciando con la observación. ¿Qué hacía el joven universitario como universitario, tomando de la oferta cultural de la institución esas actividades que de forma extracurricular pues tiene que acreditar a través de una asignatura? Pero también este joven que luego que deja la escuela, ¿qué hace como joven? Eso era lo que pretendíamos observar en su consumo cultural en el año 2019. Pero en marzo de 2020, el objeto de estudio, la investigación, toma un nuevo rumbo. Como les digo, ¿qué deseábamos investigar al inicio? ¿Qué consumían los estudiantes en su figura de universitarios? Dentro de la universidad, tomando de la oferta cultural lo que le ofrece la institución, y del entorno de Ciudad del Carmen, como joven, ¿qué estaba realizando con su tiempo después de dejar su papel de estudiante? ¿Por qué cambió la investigación? Pues en 2020, en marzo, cuando se inició con el primer grupo focal, pues lo tuvimos que hacer en línea, porque nos dijeron un día, tomen sus cosas, váyanse a casa, hay el inicio de una pandemia y vamos a esperar indicaciones. Pues el trabajo de investigación no se detuvo, se conformó el primer grupo focal, pero nos indicaron una cuarentena, que no fue una cuarentena, se alargaban los meses, y mi directora, mi codirector me dicen, se está presentando un nuevo escenario. Sí es necesario seguir con el tema del consumo cultural, pero ahora lo que se nos plantea es una realidad distinta del joven de la Universidad Autónoma del Carmen y de todos los jóvenes en nuestro país. ¿Qué buscamos ahora? Observar, documentar, comprender cómo el joven está consumiendo culturalmente como joven universitario, pero también como ese joven que, orillado de un momento para otro, empezó a utilizar los recursos tecnológicos, y no significa que antes no lo hiciera, sino que ahora en este confinamiento voluntario que nos dijeron, vete a tu casa, enciérrate, porque vamos a cerrar la infraestructura cultural, vamos a cerrar la infraestructura educativa. Entonces el joven se tuvo que volcar en un momento dado a utilizar más tiempo y más horas los recursos tecnológicos. Pero después que dejaba estas plataformas tecnológicas, ¿qué hacía el estudiante? Seguimos observando el consumo cultural, pero ahora en este escenario diferente. El problema, ¿sí? Se cambió el tiempo de observación. Recordemos que se implementó una primera fase que fue la cuarentena, que en realidad esta cuarentena ya lleva 2 años, y se implementó lo de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos dijeron voluntariamente, vamos a aislarnos socialmente hablando, y fue lo que hicimos. Y se dio todo un periodo de aislamiento que, si no me equivoco, días más, días menos, fue a finales de marzo, todo abril, y como por el mes de julio de 2020, empezó esto de la llamada nueva normalidad, ¿sí? Poder salir a realizar actividades, pero con restricciones basadas en un semáforo. La modalidad de la oferta, por supuesto, dentro de esta nueva forma de vivir, cambió. La universidad, al inicio de abril a junio, literalmente no generó una oferta cultural para los estudiantes, pero el joven pues no ha dejado de divertirse, no ha dejado de recrearse,
no ha dejado de capacitarse, no ha dejado de hacer ejercicio, pero empezó a ocupar otras plataformas que no estaban siendo ofrecidas por la institución. La cambiante realidad nos llevó a trazar un nuevo rumbo, una nueva metodología y un nuevo camino para la investigación. Este primer grupo focal que se dio pensando en ese consumo cultural llamado tradicional, no se desechó, nos sirvió porque en este grupo focal se detectaron cómo ocupaba el joven en ese entonces en su papel de universitario en un aula presencial su tiempo libre. Nos decía que hacía y muchos de ellos consumían muchísimas cosas en internet. Entonces, este grupo también nos permitió tener esa mirada del joven de la UNACAR. En este trabajo, a ver, voy a mover mi barra, permítanme aquí. En este trabajo, hay un nuevo rumbo de lo presencial a lo digital, el distanciamiento social y también lo digital. No dejábamos de convivir, empezamos en un momento dado a hacer reuniones en línea, a tener a lo mejor más espacios de convivencia con la familia, a hacer esas cosas que antes, en esa vida que llevábamos de forma tradicional, no lo podíamos hacer. Como dijimos al inicio, en 2019 teníamos una mirada, teníamos un rumbo listo para poder observar y conocer los hábitos de consumo cultural de nuestros estudiantes del nivel superior, pero se le da prioridad a poder documentar esto que no esperábamos de por sí. En nuestra institución no se ha documentado el consumo cultural de nuestros estudiantes para hacer un diseño de las actividades que puedan ofrecer en el paquete de actividades, aunado a este cambio brusco que tuvimos en nuestra realidad. Preferimos documentar esta nueva forma de vivir y de consumir cultura. En marzo de 2020, la situación cambia, la cuarentena se alarga, se generan nuevas formas de hacer consumo, nuevos procesos para socializar digitalmente hablando. Por supuesto, el Internet, un recurso indispensable. Hemos estado trabajando con teorías de Pierre Bourdieu que tienen que ver con el hábitus, la forma en que los jóvenes consumían cultura antes de la pandemia, el capital cultural que ya tenían como estudiantes, como originarios de un lugar, porque Ciudad del Carmen tiene una particularidad. Por su actividad petrolera recibimos a gente de muchas partes de México y del mundo. También hemos trabajado con los modelos de consumo cultural de Néstor García Canclini para comprender un poco esto de la institucionalización, la forma en que uno ocupa su tiempo para poder consumir cultura, y un tema que nos llama la atención porque ¿qué hacemos en nuestros tiempos de ocio? Y este tema estaba sobre la mesa desde antes, en el periodo de la observación del método tradicional. ¿Qué hace ahora el joven con su tiempo libre después de realizar ese consumo cultural que en la mayoría lo hace a través de Internet? No al 100%, pero sí un gran tiempo de su vida lo dedica a estar en Internet por la escuela, recreación, entretenimiento, etcétera. Tenemos 3 periodos de observación en este proyecto. El primero es de agosto de 2019 a marzo de 2020, antes de la pandemia. Tenemos un segundo periodo de observación que es de abril a julio del año 2020, durante el confinamiento social y cuando inicia el periodo de la nueva normalidad, que fue a finales de julio. Un tercer periodo que es de agosto del año 2020 a abril del año 2021, que es cuando hicimos el corte de observación en cuanto al consumo cultural de los estudiantes. Entonces hablamos de un periodo llamado por nosotros normal, que era antes de la pandemia, el confinamiento voluntario y la nueva normalidad, que es como actualmente vivimos y nos comportamos dentro de este caos que nos ha generado la pandemia. Tenemos retos
Por supuesto que tenemos retos dentro de la investigación. El primer reto que nos trazamos fue redefinir juventud. Hemos hecho una serie de consultas para poder encontrar un concepto que llene la investigación en cuanto a juventud, y en realidad no hemos encontrado uno como tal que al menos nos satisfaga, ¿no? Podemos encontrar lo que nos dice la ONU, y más bien manejan como rangos de edad. Ellos manejan un rango entre 15 y 24 años, pero no nos da más elementos para poder comprender qué sería un joven para nuestro proyecto de investigación. Desde la visión de las investigadoras y con una gran aportación de la doctora Axiri, una parte de la investigación que hemos definido para la nuestra es que es no solo de acuerdo con su grupo etario el que se pueda definir a un joven, sino también por las características psicosociales que desarrollan y que les permitan tener un espacio de preparación para la vida entre su niñez, cuando dependen totalmente de otros, y la adultez, cuando asumen responsabilidades económicas, sociales y de vínculos afectivos de modo más definitivo. Sabemos que por el solo hecho de ser individuos tenemos particularidades muy específicas, emocionales, sociales, económicas. Entonces, el tratar de establecer una definición para nuestro proyecto nos llevó a esto, a redefinir el concepto de juventud para poder decidir cuál iba a ser el joven dentro de nuestra y para nuestra investigación. Dentro de estas características de definiciones de juventud, tenemos características particulares para el joven, como le denominamos Carmelita, no necesariamente lo oriundo de Ciudad del Carmen, Campeche. Los nativos nos dicen o nos denominan carmelitas, pero les comentaba que Ciudad del Carmen es una isla petrolera en donde llegan personas de todo el mundo, de todo el país, y en la universidad, por supuesto que no es la excepción. Hay jóvenes de Tabasco, de Veracruz, de Yucatán, de Chiapas, del centro de la República. ¿Por qué? Por la necesidad de sus papás de moverse a Ciudad del Carmen, de establecerse económicamente hablando a través de los servicios de Pemex, pues los jóvenes vienen a realizar su vida a Ciudad del Carmen y aprenden en un momento dado a conocer la identidad del carmelita. ¿Qué hace un joven en Ciudad del Carmen? Vivimos en una isla, vivimos rodeados de agua, es un lugar de clima tropical, es difícil permanecer en épocas como las que estamos viviendo ahorita de mucho calor, estar en casa. El confinamiento, por supuesto que vino a ser algo difícil para el joven de Ciudad del Carmen, porque hasta las playas fueron cerradas, no había acceso a las playas. El joven no podía ir a hacer ejercicio a la playa como normalmente hace, no puede ir, como decimos aquí, a tomar el fresco al malecón, a refrescarse, a caminar con los amigos, con la familia. Eso no se pudo hacer. Eso es lo que hace un joven en Ciudad del Carmen. Va al malecón, va a la playa, ocupa mucho de su tiempo al aire libre, con las actividades que hace el ayuntamiento a través de sus diferentes dependencias culturales, deportivas. Eso es lo que hace el joven carmelita, que sin lugar a dudas ahora durante la pandemia tuvo que reconfigurar cómo ocupaba su tiempo de ocio, porque no se le permitía asistir a estos lugares en donde normalmente se desarrolla después de dejar el aula de clase. Te quedan 3 minutos, Melanie. Sí, perfecto. El desarrollo metodológico, ¿qué ocupamos? Entrevista, encuesta, recolección documental, todo esto en un subproceso de sistematización y recolección de análisis e interpretación. De la etnografía, que era la que originalmente íbamos a ocupar, ocupamos la variante en etnografía. Estamos analizando cómo se comporta el joven a través del uso de las plataformas digitales. Realizamos grupos focales, entrevistas, vías WhatsApp para ocupar estos recursos tecnológicos para poder lograr el diseño de un instrumento que no es el objeto de este resultado que hoy presentamos, sino el proceso metodológico que hemos vivido para poder llegar a el nuevo rumbo de la investigación. ¿A dónde llegamos?
pues hubo que prestar mucha atención a las modificaciones de la vida de los jóvenes universitarios que permitieron las adecuaciones a nuestros instrumentos de investigación de acuerdo a la nueva realidad y que permiten conocer la postura de nuestros estudiantes con el uso de otros conceptos y otros modos de percibir y hacer la vida, las cuales dan cuenta de nuevas prácticas de consumo cultural en 3 escenarios. El primero, el pandémico, donde el consumo cultural implicaba ampliamente la vida presencial. El segundo, el que se realizó en un momento de alta recomendación de confinamiento que inició en marzo. Y un tercer escenario, de agosto a abril de 2021, donde la vida ya tenía adecuaciones importantes, y un par más en octubre del mismo año, con las restricciones ya disminuidas y la aplicación de la encuesta en el mes de noviembre dentro de la nueva normalidad. Logramos aplicar el instrumento hasta noviembre, entonces ya conocimos la vida del joven en estos 3 periodos de observación. Estas son nuestras consultas bibliográficas y esta es la manera en que hemos concluido. Gracias, Melanie. Doctora, sí, no sé si vaya a comentar algo más. Adelante, por favor. Cositas rapiditas porque ya sé que estamos sobre tiempo. Entonces, muchas gracias, Melanie, por la exposición. Efectivamente, aquí lo que nos interesó marcar en este artículo fue la necesidad de trabajar sobre una realidad cambiante que nos aventó nuevas preguntas y sobre no solo cambiante, pero trabajar con y sobre la incertidumbre, que es la que estábamos viviendo en ese momento. Ahora ya tenemos mucho más claro el panorama, pero como estas adecuaciones se hicieron por ahí de junio del año pasado, estamos hablando de que apenas estábamos al inicio de estas nuevas formas que trajo la pandemia, el distanciamiento social y la nueva normalidad. De ahí que hayamos elegido y que estemos aún trabajando en la reconceptualización y cómo se va a llevar a cabo el análisis. También marcar que los periodos de observación fueron hechos de tal modo que queríamos intentar hacer fotofijas de cómo iban cambiando las condiciones, del qué era el antes de la pandemia, cómo fueron las primeras adaptaciones, y ya después en Ciudad del Carmen hubo semáforo verde muy tempranamente a comparación del resto del país, y por tanto saber qué y cómo estaban recuperando los espacios abiertos y la convivencia presencial los chicos. De eso va el capítulo. Muchas gracias. Solo mencionar que me parece que en ese sentido estamos en diálogo también con el capítulo que plantea el grupo de Azalia Romero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Atziri. Bueno, pues ahora abrimos la participación a todos por si hubiera algunos comentarios, preguntas a estas 3 exposiciones de capítulos que se hicieron. Y bueno, comentar que el doctor Humberto Trejo, que yo creo que por ahí lo va a contactar la doctora Atziri por su interés en la cátedra. Sí, entonces, bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Mientras se anima alguien, yo creo que algo de lo que dijo Melanie, que acaba de reafirmar la doctora Atziri, es esta cuestión de las redefiniciones después de la pandemia, ¿no? Me parece que mucho, en todo hemos visto que pues se hacía de cierta manera, la pandemia lo aceleró, y que pues ahora tenemos que pues no solamente observar, sino investigar de una manera diferente, ¿no? Yo creo que el caso más tangible es de las vacunas, ¿no? Donde antes, pues para que una vacuna se probara, tardaba hasta 10 años, ¿no? Y ahora, pues fue en tiempo récord de menos de un año por la situación, y que vemos que todavía hay personas que obviamente no conocedoras en el tema, pero pues que dicen que pues como una vacuna que en menos de un año se hizo, la seriedad y la cientificidad, pero pues obviamente es por
esta cuestión contextual, ¿no? que se logró este avance, ¿no? Y al igual pues que en ese campo, en otros más, ¿no? Entonces, bueno, abrimos la discusión, si alguien quiere comenzar. Aquí en el chat, bueno, es de la doctora Salia, que dice la doctora Tsiri, doctora Melanie, muy interesantes, felicidades por la adaptación. Gracias. Pues yo lamento no haber estado presente en la sesión anterior del seminario donde se trataron también los otros capítulos a integrar este volumen. Sin embargo, me parece que efectivamente estas adaptaciones pues van a estar atravesando todos los temas que aquí vemos, porque pues a todos nos tocó sacar castañas del fuego sin saber efectivamente de qué estábamos hablando ni en qué circunstancias lo íbamos a hacer. El día de hoy lo tenemos, creo que un poquito menos borroso, más que más claro, ¿no? Y por ese lado, yo sí considero que el trabajo que hizo el grupo de Azalea de mirar cómo se construyó también desde espacios de salud, la vida académica, sobre todo en relación a las clases, a los cursos, tareas, complementa mucho y que mira a los estudiantes también, ¿no? Y profesores, claro está, complementa lo que nosotros estamos intentando cachar de quién más o qué otra cosa hace el estudiante además de estar en sus clases, las cuales obviamente incorporan un gran número de horas que las personas el día de hoy pasamos ante las computadoras, ¿no? Y que eso me parece pueden ser como reflexiones generales que supongo también se abordaron la vez pasada, del qué y cómo nos está tocando vivir estos tiempos. El día de ayer en otro evento decían, yo no me animo a estudiar lo que está sucediendo en la pandemia y sobre todo no me animo aún a emitir juicios críticos de lo que esto implica para la vida social. Y yo pensaba, efectivamente es riesgoso y creo que lo que el día de hoy podamos tener como un recorte mínimo de realidad, a la luz del tiempo la vamos a interpretar de otro modo. Sin embargo, si no hacemos en este instante esos cortes de realidad, al menos de carácter descriptivo, con ensayos de análisis, muy difícilmente tendremos los datos para más adelante poder analizarlos. Así es que aplaudo este esfuerzo de intentar retratarnos a 18 meses más o menos, ¿no? ¿Qué? 16, ¿no? De estar en estas condiciones de vida. Gracias. Gracias, doctora Atsiri. Y bueno, sí, van en toda esta sintonía, ¿no? El capítulo que presenté yo junto con la maestra Marilán Llano en la sesión pasada, pues iba a esto, ¿no? Y también algo de lo que, como dicen aquí, todo se conecta, ¿no? Esto del uso de la tecnología y que uno, pues, primeramente dice, la tecnología estaba como siendo, de cierta manera, vista mal, ¿no? Antes de la pandemia, como algo que era, pues sí que ahí estaba, pero pues que era utilizada nada más como buzón de tareas o que no se tomaba en serio incluso los estudios que se hacían en línea. Y después con la pandemia, pues los que hemos estado trabajando en ese tipo, sobre todo para personas con discapacidad, dijimos, pues es la herramienta que muy ad hoc para ellos, ¿no? Sin embargo, pues vimos que tal cual, como no había capacitación por parte de los profesores ni por los administrativos, también se convirtió en una barrera más la propia tecnología, ¿no? O sea, algo que pudiera ser un elemento de apoyo para todos ellos, en algunos casos se convirtió en una barrera más. Entonces, sí, o sea, tal cual, me parece que sí es oportuno el estar estudiando estos fenómenos y sí estarlos compartiendo y pues obviamente ir avanzando en estos estudios, ¿no? Le voy a dar la palabra a la doctora Sale. Adelante, por favor. Hola, sí, pues mira,
como dice la doctora Axil y la doctora Melanie, la importancia de enfocarnos en nuestros jóvenes, porque finalmente ellos son los híbridos perfectos en este momento. Y estos cambios vinieron para quedarse, nos permitieron a todos los que estábamos pues no tan metidos en la tecnología, empezarnos a adaptar, a descubrir herramientas, pero también sobre esto que dicen muchos, bueno, es que me meto en la red y realmente no sé qué ver, ya ahorita abres cualquier streaming y hay gente que no sabe qué ver, o sea, de pronto es tanta la programación que ¿qué ves? Y sin embargo, a través de la cultura, a través de la enseñanza, a través de esto, realmente convertimos esto en una herramienta, en un auxiliar, en un apoyo. Definitivamente hay cosas que no pueden ser totalmente una y otra, pero nos permite esto. O sea, me encantó el trabajo de las doctoras porque dices, bueno, realmente empezar a buscar en qué forma se impacta al joven en la cultura, porque finalmente esto es parte de la recreación y de lo que amortigua la situación social de depresión, de encierro, de ansiedad, ¿no? Y entonces poder tener esa oferta propositiva, planeada, que va un poquito más allá de la situación mercantil y de la ficción, ¿no? Entonces, poder, sí, tienen una visión y esto permitiría planeaciones. A los demás nos permite evolucionar, porque en mi caso sí estaba en clase presencial, enseñó una materia que es biología molecular y de pronto les estás explicando ADN y todo esto, entonces yo en mi cabeza tengo así todo una pantalla y esta vez pues me permite compartir una pantalla gracias a los animadores que han hecho trabajo sobre esto con un clic, sin tener que estar con el cañón, con todas las cosas físicas que nos pasan para poder proyectar un video, un audio y todo. Entonces, con un clic te mueves a la pantalla y les estás diciendo, con un link, le estás pasando la información a tu alumno. Mira, esto es lo que yo te estaba explicando, ¿no? Así pasa con dibujitos, con una movilidad, con una película y es bastante bueno, bastante productivo. Y entonces, ¿cómo tenemos que compaginarnos para que estos fenómenos se entiendan? Y es un todo. Y sí, bueno, pues en el caso nosotros vimos, yo como profesor estás viendo, ¿no? Un montón de quejas, incluso tienes el chat de ahí, maestra, hágame caso, ¿no? Y tú estás tratando de cumplir tu tiempo, tu hora, pensando en que en este fenómeno de la atención que te dicen, tienes 3 minutos de atención en un joven, tantos en un niño, datos, aprovéchalos. Y entonces de nada sirve que yo me programe para estar 3 horas con una persona. De nada me sirve de programarme yo 6 horas con una persona si no voy a tener su completa atención, voy a tener su frustración, voy a tener toda esa presión que tiene de los estímulos externos. Entonces, sí es bien difícil estarnos adaptando a las clases, pero yo pienso que sí es una enseñanza. A mí sí me enseña, sí me hace crecer y sí me hace, como todo en la vida, ser crítica, empezar a ver qué me está faltando, qué puedo mejorar y cómo ser esto una parte de la herramienta diaria. Y por el otro lado, pues bueno, está llevándonos a ese tope. Como lo ponía en mi trabajo, la universidad estaba haciendo su trabajo de empezar a digitalizar, de empezar a meter, y esto nos puso es ya o es ya. Entonces nos llegó el tiempo y nos obligó a todos de cajón a meternos en la tecnología. Entonces regresaremos un día presencial y esperemos que la humanidad tome todo este aprendizaje para mejorar, para concientizarnos de un todo, ¿no? En todo esto que nos, ¿cómo se dice? Que tú te limitas de tener, de salir, de hacer, de disfrutar la naturaleza, de viajar, todas las cosas que teníamos, y eso también haga conciencia de cómo utilizamos nuestro medio ambiente, porque es otra parte donde dicen cuánto mejoró a partir de que el humano ya no anda ahí tirando basura, echando a perder lugares naturales que tienen esa riqueza. Entonces, ¿cómo podemos seguir contrarrestando, seguir evolucionando tecnológicamente sin lesionar a nuestro medio ambiente? Y solamente va a ser en las nuevas generaciones donde podemos impactar. Gracias, doctora Salia. Levantó la mano Normalicet. Adelante, por favor. Sí, buen día. Yo quisiera hacer un comentario. No recuerdo el nombre del primer catedrático, pero me gustó mucho la idea de la alianza que están haciendo de esa red de investigadores para apoyar el trabajo, para hacer una alianza o apoyar el trabajo, tener conexión
o compartir experiencias con los docentes de la educación básica. Yo considero que eso es muy importante y esta pandemia nos dio la oportunidad de que se organizaron muchas conferencias, fuiste coincidiendo con Parece que se quedó congelado, ¿no? Parte de esta nueva realidad. Es muy importante, es parte de una nueva realidad, pero hay que hacer que trasciendan. Regularmente tenemos mucha investigación. Bueno, este doctor, el primero, no recuerdo su nombre, perdón, pero mi supervisora me comentó, él es maestro del doctorado. Yo me retiré del doctorado, hice una pausa de política educativa porque mis propuestas no tenían un sustento legal. Me llamó la atención la conferencia cuando me invitaron, porque pues yo soy una mamá de un chico con discapacidad, entonces realmente el contexto no está preparado para que los chicos con discapacidad tengan una calidad de vida. México no ha invertido en eso. Entonces sí se ha hecho mucha investigación, pero no aterrizada. En este caso tenemos barreras de accesibilidad en todos los entornos, mucho más en las personas con discapacidad, porque no saben cómo usar la tecnología, no hay accesibilidad cognitiva, muchas situaciones. ¿A qué me refiero en el término de investigación? Que esas investigaciones fueran realmente aterrizadas y transformadoras en contexto, que impactaran en la política pública para mejorar la calidad de vida de nuestras personas con discapacidad y puedan tener los apoyos en el contexto social para que alcancen una independencia, se puedan integrar al campo laboral y cuando uno ya no esté en esta vida, su hijo tenga habilidades de independencia. No solo el hijo, los alumnos. Siento que falta mucho en el campo de investigación sobre las herramientas, los recursos de formación, la oferta educativa que hay en los estados para formar los grupos multidisciplinarios. O sea, estamos hablando de inclusión, pero no nada más en ciertos, no nos podemos limitar a ciertos accesos, sino tenemos que abrir la oportunidad en general, porque los chicos en muchos estados, en muchos municipios, no tienen el acceso a la atención pública. No cuentan, el estado ni siquiera produce los especialistas para mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿cómo yo pretendo que considerando todas las barreras de accesibilidad que puede haber, económicas, sobre todo, el chico con discapacidad avance cuando estamos hablando de inclusión, haciendo énfasis en ese grupo vulnerable? Entonces, ¿cómo lo llamó el doctor, el especialista? Esa alianza entre la investigación y los docentes de la educación básica va a permitir retratar nuestra realidad, las diferentes realidades, para poder organizar, para poder gestionar, para poder implementar estrategias de mejora que realmente impacten en el contexto. O sea, que no quede nada más como un análisis de lo que viví en un determinado periodo, sino que generen acciones afirmativas permanentes. A mí se me hace es lo que más me ha impactado, esa alianza y esa cátedra que creo que entendí que fuera respaldada por la UNESCO, una cátedra internacional consolidada. Es un buen inicio para que se retrate la realidad de la educación básica en México
y pueda transformarse. ¿Cómo transformarse? Vincularse, porque de hecho los planes y programas, aprendizajes claves, tiene un apartado donde habla de la vinculación del centro escolar en base a su autonomía curricular con diversas instituciones para poder brindar apoyos y alcanzar diversas metas en el centro escolar. Entonces hay que hacer énfasis en eso, en la creación de las alianzas. En Tamaulipas ahora tuvimos muy buena atención los maestros porque se nos siguen brindando cursos en línea de capacitación, de dominio de las TICs, y también estamos ahorita trabajando directamente con el Congreso del Estado y ya tenemos en los municipios entrantes, en los ayuntamientos entrantes, se va a iniciar con una comisión de atención a los grupos vulnerables. Entonces, esas comisiones en cada municipio nos van a permitir a los maestros de educación básica detectar una problemática a través de un diagnóstico, buscar una vinculación y generar soluciones. Yo veía que hablaban de muchas barreras que se presentaban en el caso creo que es Playa del Carmen, de las situaciones que estaban experimentando los chicos sobre el aislamiento. Entonces, pues imagínense una persona con discapacidad, cómo se incrementan y se potencializan sus barreras, sus estados de ánimo. Entonces, qué bueno que hay esa oportunidad que están generando esas redes de apoyo, estos espacios de compartir las investigaciones y los temas para... Esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, Norma. Bueno, no sé si al respecto, doctor Trejo, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, claro que sí. Bueno, pues primero muchísimas gracias, Norma, por interesarte en el tema y al resto de los compañeros por seguir acá. Veo que hay dos cosas. Uno que tiene que ver con la profesionalización de los docentes de educación básica y la relación de ellos como profesionales de la docencia con los docentes, particularmente de educación superior. A mí me parece que la transversalidad es un área de oportunidad, en la construcción de la profesión docente. Esta transversalidad es muy importante porque es necesario un diálogo en donde los docentes se vayan empoderando y reconozcan sus capacidades. La docencia en educación básica sin duda es estratégica. Es una tarea sumamente importante, de una enorme trascendencia para la construcción de la sociedad y para la transformación de la sociedad. Los saberes de los docentes de educación básica son riquísimos y tienen una potencial muy importante para enriquecer la pedagogía y para enriquecer la reflexión social en todos los niveles. Entonces, a mí me parece que es muy importante vincular a los docentes de educación básica a las tareas de investigación, a la formación de redes y a la ampliación de la visión de esta profesión como una profesión completa, como una profesión de alta especialización y sobre todo con un alto compromiso social. También es importante que los investigadores de educación superior aprendan a mirar de otra manera a la educación básica y a la educación media superior. Son ámbitos de desafío
y son ámbitos en donde tenemos colegas con los que hay que dialogar y de los que hay que aprender. Es un camino en construcción, es un proceso que hay que seguir, y creo en ese sentido que la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico da testimonio del interés que tienen los profesores de educación básica y media superior de ocupar esos espacios, de ir avanzando en esa transformación de la profesión docente, insisto, como una profesión, uno, compleja, dos, de alta responsabilidad social, y tres, capaz de intervenir provechosamente en procesos de investigación y en el diseño y la evaluación de la política pública. Esto es fundamental. Yo espero, Norma, que recuperes cuanto antes tu trayecto en ese doctorado, porque es lo que se necesita. Es lo que se necesita, que los maestros de educación básica, de media superior, que los padres de familia también, especialmente de niñas, niños que enfrentan barreras de aprendizaje, se empoderen y ganen voz en la construcción de la política. Creo que en ese sentido la cátedra primero es un ejemplo, es también una oportunidad, pero sobre todo es un ejemplo de lo que se puede hacer desde la transversalidad, desde la horizontalidad, y aprovechando también la coyuntura que abre la pandemia, porque seguramente lo que venga después no podrá ser igual a lo que teníamos, y en nosotros está que sea mejor. En nosotros está que este ejercicio de diálogo, de inclusión, trascienda y se instale en esa nueva normalidad en la que comenzamos a hablar sin saber bien a bien lo que significa. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Norma, por interesarte en la propuesta, y a los maestros que se han interesado en ella también. No es mi intención promover la cátedra, que sea para bien, pero sobre todo creo que si algo hay que promover es la iniciativa que viene desde abajo, la iniciativa que viene desde la base de los docentes con estas características que se han comentado. La cátedra, insisto, es un espacio muy propicio que se está consolidando para hacerlo, pero lo importante no es el espacio, sino la iniciativa que venga desde los maestros en cada uno de sus ámbitos. Gracias. Doctor, le voy a agregar un comentario. Mi suspensión tanto del doctorado como de mi segunda especialización en CRETAM, que era la atención del alumno con discapacidad en el aula regular, fue porque al momento de yo proponer, de hacer mis propuestas, no había leyes que lo sustentaran. Se congeló. Es que no había leyes. Pero no se han homologado y actualizado en los estados. Entonces, aquí en Tamaulipas, al momento de yo hacer una propuesta para el autismo, que era lo que me competía, o para la discapacidad en general, en cuanto a la situación de mis alumnos, yo no tenía un sustento legal. Entonces, se logró, gracias a Dios, estuve trabajando muy de cerca para que Tamaulipas tenga la obligación de estado, municipio, de acuerdo a después de someterse a una estadística, desarrollar los centros de atención a las personas de desarrollo integral
de las personas con autismo. Ya se va a arrancar la comisión para la atención de las personas con autismo. En el aspecto de la ley de discapacidad, bueno, también esa fue una reforma transversal, perdón, que también en la ley de educación del Estado ya se aprobó que los maestros seamos capacitados en autismo. Ahorita ya tenemos la reforma al código del Estado de los ayuntamientos sobre la implementación obligatoria sobre la formación de las comisiones de atención a los grupos vulnerables. Antes se nos complicaba mucho, oye, ¿cómo voy a atender a todos estos grupos? Bueno, cada municipio va a atender y a generar estrategias para atender sus demandas de acuerdo a su realidad. Pero en nuestra ley de discapacidad de Tamaulipas, un término muy importante que es el concepto de accesibilidad, solamente está tomando en cuenta el desplazamiento. No falta actualizarlo y ampliarlo sobre accesibilidad cognitiva, que eso es lo que justifica que el maestro en el aula pida, gestione los apoyos para que un alumno con barreras pueda accesar a la información. Entonces, ¿cómo ampliar el término de accesibilidad? Ya está la iniciativa también porque en la ley de educación se presente la obligatoriedad de la educación inclusiva. Pero si yo no tengo la reforma transversal de la accesibilidad, ¿cómo voy a sustentar que cuando llegue un alumno con una condición, con más necesidades, por ejemplo, en el campo de la lengua materna, solamente conocemos o trabajamos lenguaje y comunicación oral, sin considerar sistema de Braille, textos amplios, lengua de señas mexicanas? Y ahí es donde dices, bueno, vamos a suponer que lo empiezo a considerar en la escuela, que ya está mi ley en el estado actualizada sobre educación inclusiva y el maestro tiene la obligatoriedad de generar esos apoyos y estrategias para una comunicación y un desarrollo del niño. Mientras mi reforma transversal de accesibilidad no tenga un cambio, o sea, no esté actualizado el concepto de accesibilidad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables que me apoye con esos apoyos que yo necesito, ya sea de material didáctico, de recursos de diagnóstico, si la ley no me lo marca? ¿Cómo voy a decir yo, bueno, ya tuve al niño, ya lo mandé a una terapia, a un diagnóstico? Mi alumno ya tiene un diagnóstico, ya el maestro tiene la disposición de generar todos esos cambios en el aula, pero resulta que no hay especialistas que lo atiendan, y en todo eso la investigación No se escucha. formación Se profesional. congeló. Allá. Yo creo que eso es muy importante. Gracias, Norma. Bueno, para dar una respuesta muy rápido a eso, de hecho, está también el maestro Juan Gabriel Castillo, que él es de allá de Tamaulipas y que ha estado investigando sobre las cuestiones normativas. A lo mejor si no lo conoces, pues te puedes comunicar con él y él... Sí, de hecho sí lo conozco.
Muy Sí bien. lo conozco. Pero sí, pero bueno, es posible que a lo mejor no haya una ley específica en el estado, sin embargo, sí hay una ley general y la ley general obliga al estado, ¿no? Si el estado no lo ha hecho, bueno, entonces ahí el estado y el Congreso están en desacato, ¿no? Hacia esa propia normatividad. Y sí, pues digo, les toca como en muchos lados a los académicos o a las organizaciones o a los papás, pues estar empujando, ¿no? Pero digo, no puede ser el pretexto de que el estado diga, como no tenemos ley, pues no podemos hacer nada, ¿no? La ley de inclusión de las personas con discapacidad está desde 2011, la de la general de autismo desde 2015, y bueno, aunque no haya ley local en el estado, pues con la ley general se supone que tendrían que trabajar, ¿no? Claro que pues lo que siempre hemos dicho en otras veces, ¿no? Luego nos toca a nosotros ser los que empiezan a picar la piedra y pues bueno, ahí eso a veces es lo más complicado, ¿no? El tiempo, las reuniones, el estar presionando a los diputados y luego que de repente cuando ya se llegó a un acuerdo cambia de legislatura y bueno, pero me parece que si ya ahora se ha logrado esto, pues se fundamenta con que pues hay una ley general, ¿no? Tanto de general de inclusión como general de autismo, pero pues claro que con eso el maestro Juan Gabriel, que ahorita le voy a dar la palabra, pues puede ir a apoyar pues en el caso específico de Tamaulipas. Adelante, Juan Gabriel. Ok, bueno, muchas gracias. Disculpen, pero estoy en la computadora mija, entonces apenas me estoy acomodando. Bueno, hay mucha legislación. Lo malo del asunto es que esta legislación no cae en políticas y en programas públicos. Entonces, en el caso de Tamaulipas hay leyes para aventar para arriba, pero todavía no existe una buena coordinación entre esta legislación, los funcionarios y la gente de a pie. Algo de lo que me llamó mucho la atención es que sigue saltando el tema de la brecha digital. Y ahora también se habló mucho de la frustración de los estudiantes. Yo siento que la pandemia nos ayudó para que la tecnología fuera más tomada en cuenta. Y yo pienso que hay que aprovechar esta oportunidad que nos da para que, mal que bien, se esté invirtiendo en este uso de adaptar las tecnologías para las personas con discapacidad, para generar ese salto pedagógico, porque la educación a distancia ya tiene siglos que está funcionando, pero sin embargo no había llegado a todos los aspectos. Y la ventaja es que la UDG ya tiene mucha experiencia en educación a distancia, pero sin embargo todos los demás estados, todas las demás universidades como que nos pegó de golpe lo de utilizar las tecnologías para mediatizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ha habido muchos foros sobre salud mental con lo de la pandemia. Yo siento que todavía estamos, a pesar de que ha habido muchas experiencias, muchos estudios, muchos foros, pero como que todavía se sigue adoleciendo mucho la falta de protagonismo, la falta de atención a los alumnos con discapacidad. Y sí es cierto, hace falta más una visión más interdisciplinaria del asunto y una visión más integral, ¿verdad? Como que esto hay que transformarlo ya en una política pública para empezar a trabajar ya más en serio en el tema, porque nos estamos separando mucho los esfuerzos y como que hace falta una figura integradora. Incluso la ley general de educación superior toca un apartado para inclusión muy pequeño, pero ya lo toca. Yo pienso que los académicos tenemos que generar una red de relaciones más amplia para empezar a trabajar más profundamente sobre el asunto, para integrar tecnologías, integrar sobre todo la cuestión de salud mental es muy preocupante. La tasa de suicidios ha aumentado mucho y muchos ya ha bajado a nivel de edad. Hay muchos niños y adolescentes que ya tienen la ideación. Y bueno, y la pandemia, yo pienso que la educación debe ser un motor para arreglar muchas de estas situaciones. Y como que estamos fallando un poquito más para generar estos grupos de apoyo, pero sobre todo de investigación-acción. Porque de nada sirve investigación para los congresos o investigación para publicaciones. Yo pienso que hay que trabajar modelos de investigación más participativos y con más impacto para no seguir aumentando egos académicos, sino para que realmente llegue estos esfuerzos a la población, y en el caso de discapacidad es una población que requiere demasiado apoyo.
Gracias. Gracias, Juan Gabriel. Bueno, sigue siendo esto muy interesante de dialogar. Luego se nos va el tiempo. Y precisamente, o sea, con esas ideas que ya se comentaron, e inclusive el capítulo que yo abordo es sobre brecha digital, y esperamos pues que este libro esté listo hacia finales del año, ¿no? Donde, bueno, ya compartiremos la publicación. Bueno, nos quedan algunos minutos. No sé si alguien más quiera hacer otro comentario, algún comentario o duda al respecto de las exposiciones de hoy. O de los compañeros que expusieron, no sé si quieran redondear algo de lo que comentaron, o de los demás compañeros que son aquí, que asiduos asistentes a este seminario, ¿no? El doctor Lázaro, licenciada Neida, no sé si quieren hacer algún comentario. A mí me gustaría, perdón, me desconecté un ratito porque tuve que salir. A mí me gustaría estar en contacto con el doctor José Humberto, con el doctor Trejo. No sé si los chicos de mis compañeros de doctorado por ahí tendrán el contacto, o cómo nos podamos comunicar para que nos dé asesoramiento en algún trabajo, compartir por ahí. Pues aquí mismo en el chat, también la doctora Tsiri también está interesada en la cátedra, y a lo mejor puedan platicar después. Bueno, Tonatiuh, pues te agradezco mucho. Desde luego, nuestra Norma, Tsiri, los que estén interesados en la cátedra o en tener contacto conmigo, yo con muchísimas gracias. Aquí, de cualquier forma, el gurú en el tema de las cuestiones legislativas es el doctor Tonatiuh, a quien apreciamos y respetamos mucho, pero se trata de hacer comunidad. Cuenten conmigo, con el contacto con la cátedra, y me parece que es muy importante reconocer este esfuerzo en ese sentido, de hacer comunidad. Estoy a sus órdenes, y bueno, la verdad es que también es un trabajo muy enriquecedor este diálogo que ha propiciado Tonatiuh para aprender todos de todos. En el tema de inclusión también hago el anuncio. La doctora Yolanda Escobar está involucrada en un esfuerzo que se llama Red de Inclusión Educativa, que también promueve de manera muy activa estos temas de inclusión, de acceso efectivo a la educación. Entonces, bueno, pues es muy alentador ver que esta movilización va y sigue, y pues yo estoy a la orden. Un abrazo a todos, mi agradecimiento, estimado Tonatiuh. Maestra Norma, estoy a sus órdenes, y a quienes se interesen por los temas que trabajamos, también estoy a sus órdenes. El correo está en el artículo, pero bueno, a través del doctor Tonatiuh o de mi correo mismo, humberto.trejocatalán@gmail, va a ser un gusto entrar en contacto. Muchas gracias, un abrazo fraterno para todos. Gracias, Humberto. ¿Algún comentario más? No, pues ya di muchas gracias y abrazos fraternos, y por mi parte es todo, y seguimos en la tarea. Muchas gracias, Tonatiuh. Muy bien. Si me lo permites, Humberto, voy a poner aquí en el chat tu correo,
para que lo tengan. Aquí está, entonces, que ya puedan ahí comunicarse contigo los que hoy estuvieron interesados. Bueno, pues sin más, lo único que pues antes de finalizar, les pediría si pueden encender su cámara para tomar una fotografía una imagen de una captura de pantalla. ¿Sí? Los que puedan encender su cámara. Muy bien, entonces ahí va la fotografía. Muy bien, pues muchas gracias. Les agradezco su presencia a esta sesión del seminario y pues ya estaremos comunicando las próximas. Les adelanto que para el viernes 1 de octubre estaremos presentando un libro, la última presentación del libro que sacamos este año, que de hecho es el que precede al que estamos trabajando ahora, ¿no? Es sobre proyectos de jóvenes investigadores en áreas de educación, gestión cultural e inclusión. Y bueno, digamos que es como el antecedente del que estamos trabajando. Y ese va a ser el 1 de octubre. Y bueno, con tiempo les haremos llegar el link, ¿no? Si no, ahí mismo donde se registraron, pueden estar viendo cada viernes hay un seminario con distintos temas. Y bueno, pueden estar entrando, viendo si el tema es de su interés, pues poder acceder a todas las sesiones de seminario de los viernes. Pues les agradezco y que tengan buena tarde, buen fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.